Continuamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Diputado, uno de los líos importantes que tiene Uruguay, entre otros, es a nivel del Mercosur. Según actores muy relevantes de tanto de Uruguay como de los países integrantes del Mercosur, no recuerda una crisis tan grande como la que estamos viviendo ahora. Y tiene Uruguay como lamentable protagonista de esta situación porque por intentar o entregar su presidencia pro tempore tuvo la reacción en contrario de Brasil, Argentina y Paraguay, algunos que hablan con calificaciones bastante gruesas con nuestro país, y Venezuela, que no se queda quieto y también, bueno, no nos mete a nosotros en la bolsa, pero también se metió con varias acusaciones a estos países. ¿Hubiera sido mejor que Venezuela no estuviera? ¿Hubiera sido mejor que se hable de democracia y aplicar cláusulas democráticas? ¿Hubiera sido mejor que Uruguay se alinee un poquito más con los países grandes del Mercosur y no haga esto? El Uruguay es un país pequeño. Como país pequeño ha tenido una política externa razonable, y esa política externa es la no intervención en asuntos de otros países, porque si no después eso abre la carta a que intervengan en los asuntos internos, la solución pacífica de los conflictos y el apego al derecho internacional, ¿verdad? Entonces el Uruguay está teniendo una actitud, diría yo, de las más responsables en la región. Tenemos un problema en el Mercosur, tenemos un problema político en la región muy grande. ¿Esto es lo más grande que ha tenido el Mercosur a nivel de problema? Sí, tenemos un problema porque tenemos en este caso, uno de los países más grandes, bueno, tenemos una situación política muy jodida en Venezuela, donde tenemos una crisis económica y una crisis política muy difícil, pero tenemos una crisis política enorme en Brasil también, ¿no? Donde a la presidenta electa le dieron un golpe parlamentario. Y esta es porque acá el canciller brasilero de Brasil viene a exigir determinadas cuestiones cuando en realidad es un gobierno bastante ilegítimo. Esto lo puedo decir yo. ¿Para usted es un gobierno de facto el de Brasil? Sí, sí, para mí sí. Esto lo digo yo, no lo dice el Estado uruguayo, lo dice Alejandro Sánchez. Lo que hay en Brasil es un golpe y está claro de que Dilma Rousseff no cometió ningún delito y que fue despojada de la investidura que le dio el pueblo brasilero por un artificio. Si hay un golpe, no hay democracia. Y bueno, ese es uno de los problemas que tiene el Mercosur hoy. Y si no hay democracia, el Mercosur dice que hay que aplicar la cláusula democrática. Bueno, ahí está la discusión, ¿verdad? Pero para evidentemente, usted, en Brasil se está procesando esto. Pero para usted, ¿habría que aplicarla? Sí, sí, si se concreta el golpe a Dilma, yo creo que hay que denunciarlo. Si se concreta es que el Senado diga efectivamente queda destituida. Y sí, sin prueba y sin delito. O sea, al otro día Uruguay tiene que pedir la aplicación de la cláusula. No, yo no estoy diciendo al otro día Uruguay. Yo lo que estoy diciendo es, esto lo digo yo, Alejandro Sánchez. No sé cuál va a ser la posición de Uruguay porque la posición pero Alejandro Sánchez le sugeriría al gobierno uruguayo que al otro día aplique la cláusula democrática. Alejandro Sánchez no es el canciller de la República, ¿verdad? Y el canciller de la República tiene que velar los intereses del país. Pero Alejandro Sánchez tiene un pensamiento con respecto a esto. El pensamiento es apliquen la cláusula democrática. Es que en Brasil hay un golpe. Y que por tanto los golpes se resisten. Y hay que generar todas las acciones para resistir ese golpe. Entre ellos la cláusula democrática. Entre ellos, si fuera necesario, y si fuera pertinente y se entendiera que es así, podría ser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No, yo lo que estoy diciendo es, ¿en Venezuela hay un quebrantamiento de la institucionalidad? No, hay una crisis política muy seria. Hay un presidente que está gobernando por decretos. Sí, está gobernando por decretos. Ahora, Paraguay, Brasil y Argentina no han presentado en el seno del Mercosur la cláusula, no han disparado, han hecho declaraciones, pero hasta ahora nadie propuso que efectivamente el Mercosur le aplique la cláusula democrática a Venezuela. Si ese fuera el caso, por supuesto que nosotros analizaríamos la situación y veríamos cómo se desencadena, generando que las garantías del debido proceso. Pero lo que le estaban pidiendo Uruguay, Paraguay y Brasil principalmente, le estaban pidiendo que juzgue a Venezuela sin darle las garantías. Y eso Uruguay no lo va a hacer, no lo puede hacer. Pero además no puede hacer lo siguiente. Uruguay no podía no traspasarle la presidencia pro tempore, porque el acuerdo del Mercosur, que es el que todos nos tenemos que deber, porque eso es lo que genera las garantías del bloque, dice que las presidencias son por orden alfabético. Eso quiere decir que, por tanto, cada 6 meses tiene que traspasarle la presidencia a quien le corresponde y sigue en sucesión. Y eso es lo que hizo Uruguay. Es más, el tratado del Mercosur no dice que tiene que haber una resolución, nunca la hubo. Siempre hay, formalmente, se hace una reunión del Consejo donde ahí se hace el traspaso. Pero no es una exigencia del tratado. Por tanto, lo que hizo Uruguay es correcto, es terminar su presidencia, porque si no estaríamos usurpando. Y nosotros no podemos ser usurpadores de la presidencia del Mercosur cuando no nos corresponde. El canciller Noboa invocó a la inversa la frase de José Mujica cuando dijo: para nosotros lo jurídico está por encima de lo político y no lo político por encima de lo jurídico. Sí. En este caso. La frase de Mujica yo la respaldo, en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque siempre la política va primero que la
los avances jurídicos. Así entró Venezuela al Mercosur. Venezuela entró al Mercosur porque le convenía al Mercosur. ¿Por qué? Porque excluyeron a Paraguay. Bueno, pero Paraguay tenía una situación que fue sancionado, entre otras cosas, porque le dieron un golpe al Hugo. Tan sencillo como eso, sin el debido proceso, ¿no? Porque además al Hugo le hicieron un juicio sumario. Claro, pero a Brasil no le hicieron lo mismo ahora. Brasil está en proceso de discusión, ¿no? Brasil, yo creo que es injusto lo que están haciendo en el proceso porque no cometió delito, pero hay un proceso y hay que esperar cuál es el resultado de ese proceso. ¿Usted siente que en Venezuela hay democracia hoy? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para que reine la democracia, y uno de los componentes de la democracia es el diálogo. En Venezuela hay enormes dificultades para que exista diálogo político entre oposición y gobierno. Pero no solo por responsabilidad del gobierno, sino también de la oposición. Es muy difícil. Este es un país donde la polarización es muy dura, donde la adjetivación en la política es muy fuerte y donde muchas veces no existen canales de diálogo. Y es muy difícil construirlo. Y lo que tenemos que hacer nosotros no es echarle leña al fuego a esa situación, sino aportar a que existan canales institucionales para que haya una salida política. Usted estuvo varias veces en Venezuela. Sí. ¿Teme que esto termine mal en Venezuela, todo este proceso? Cuando le hablo mal, le hablo de vidas humanas. Sí, sí. Bueno, ya se llevó unas cuantas vidas humanas, ¿no? Este proceso, ¿no? Es decir, lo que fue la guarimba. Y está creciendo cada vez más. Está creciendo. Por eso yo creo que lo que tenemos que apostar nosotros Pero tiene miedo que eso sea peor. Hay que tratar de que no suceda. No lo descarta. No, nunca se descarta. Cuando hay crisis política y crisis económica, uno no puede descartar ninguna hipótesis. Y lo que tiene que generar son las condiciones para que haya un diálogo institucional. A mí me parece que lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente Zapatero es una excelente iniciativa, junto con otros expresidentes, buscando acercamiento y diálogo político. Es algo que en Venezuela no existe. La oposición ha desconocido sistemáticamente al gobierno de Maduro, y Maduro ha desconocido a la oposición. Entonces, si no hay un punto común en donde se reconozcan, donde tanto el gobierno de Maduro reconozca que hay una mayoría legítima en la Asamblea de Venezuela, porque la eligieron los venezolanos, y la mayoría de la Asamblea de Venezuela reconozca que Maduro es el presidente del Poder Ejecutivo, porque así lo quisieron los venezolanos, va a ser muy difícil encontrarle una salida a esto. ¿Uruguay debería tomar distancia de Venezuela para no quedar más metida en este lío? No, Uruguay lo que tiene que hacer es ayudar al pueblo venezolano. Ayudar al pueblo venezolano a encontrar caminos de diálogo. Eso es lo que tiene que hacer Uruguay. Uruguay no se casa con nadie. Uruguay lo que busca... ¿No se casó con Venezuela, dice usted? No, nosotros no nos hemos casado con todos los acuerdos que se hicieron. No, los acuerdos son acuerdos comerciales que le servirían al Uruguay y que además ampliaban el bloque. No nos olvidemos que con la entrada de Venezuela al Mercosur, el Mercosur pasó a ser la quinta economía del mundo. El problema es que de luego no logramos avanzar en una integración regional que avanzara en aspectos productivos. Esta es una de las grandes debes de la integración regional latinoamericana del Mercosur, porque no logramos avanzar teniendo un mercado que representaba la quinta economía del mundo. Bueno, esas son de las dificultades que hemos tenido. Usted en Brasil dijo que si se confirma que Dilma Rousseff es destituida, habría que aplicar la cláusula democrática. ¿En Venezuela falta algo para que usted diga lo mismo? Que se rompa el orden institucional. ¿Más de lo que está ahora? Hoy lo que hay es un poder ejecutivo que tiene determinadas potestades y un poder legislativo que tiene otras. Y que de hecho, bueno, en el caso de Venezuela además hay 5 poderes. Es diferente en el caso uruguayo, que hay 3 poderes. En el caso de Venezuela hay 5. Que tienen cada uno sus determinadas potestades. El poder ejecutivo gobierna. Y de hecho la Constitución venezolana lo estableció así. Estableció que se eligieran aparte los poderes ejecutivos, del poder ejecutivo del poder legislativo. Por tanto, previó esa Constitución que hubiera una mayoría en un lado y una mayoría en el otro. Lo que pasa es que esos dos sectores no están dialogando. ¿Hay presos políticos en Venezuela hoy? Yo creo que hay políticos presos. Hay que analizar después si hay algunos de los que están allí es por razones de sus ideas políticas o a partir de sus ideas políticas generaron hechos de violencia y lo que tiene que hacer es juzgarlo a la justicia venezolana, ¿verdad? Pero me parece que hay otro tema. La Constitución venezolana establece una salida, que es juntando las firmas, convocando los votos, el referéndum revocatorio. Y bueno, y ahí los venezolanos definirán si quieren revocar el mandato de Maduro o no. Diputado Alejandro Sánchez de Frente Amplio, gracias por ser parte de Quienes Quieren. No, muchas gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en el programa Mar. Queremos recordarle, como ya lo hicimos antes de irnos a la primer pausa, de que nuestro programa las próximas 2 semanas se va a emitir 60 minutos más tarde, vinculado a la gran transmisión que va a hacer Televisión Nacional de Uruguay respecto de los Juegos Olímpicos. Así que invitarlos, como ya lo hicimos en el primer bloque, a que compartan esta transmisión de los Juegos Olímpicos, un evento sin dudas mundial de gran relevancia y en nuestro continente. Y también que recuerden que los próximos 2 jueves, Quienes Quién se emitirá 60 minutos más tarde que lo habitual. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.